Vamos a continuar, como venía diciendo, la tercera prédica de este aspecto o resultado o efecto de la caída de nuestro primer padre Adán. Y entonces la titulación de la prédica es La venida de la simiente de la mujer en quien se reunirían todas las cosas del universo. Si nos remontamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, vayamos ahí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y estamos viendo los resultados de esta caída para con la raza humana, los resultados más específicamente para con Adán y su esposa ahí en el Edén, y un resultado, un efecto trascendental y el supremo, vamos a decir así, el más importante era que Dios en su plan eterno, en su decreto eterno, iba a traer a la simiente la mujer, de quien venimos viendo en Génesis 3:15, simiente de la mujer, iba a venir de la mujer, pero también que venía de la mujer era y es Dios. Y eso lo estamos viendo a través de las Escrituras. Hemos visto nosotros que paralelo, hermanos, a esta caída, a la maldición de Adán, paralelo, el Señor da esta promesa ahí en Génesis 3:15, y nos vamos a Génesis 3:15, desde el 14, por favor, y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Noten que el Señor, estas palabras se los dice a la serpiente, no a la mujer, no al hombre, lo dice a la serpiente. Es decir, la bendición al respecto de lo que hemos leído en Génesis 3:15 es indirecta, se lo dice a la serpiente. ¿Por qué? Porque no se lo dice directamente a Adán, como que Dios diciendo, no lo hago por ti, hombre, lo hago por mí mismo, por honor a mi nombre. Entonces dice Génesis 3:14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a lo largo de estas semanas estamos meditando en Génesis 3:15, que ciertamente, hermanos, es bastante profundo, muy profundo. Y ya hoy día es la tercera prédica al respecto de este versículo. Y lo primero que vemos, y decíamos las semanas pasadas, era que el Señor dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, porque inmediatamente ahí el hombre entró en amistad con Satanás, entró en una gran amistad. Hemos ido, solamente voy a citar los versículos, a Juan 8, primera de Juan 5:19, segunda de Timoteo 2:26, segunda de Corintios 4:4, Colosenses 1:13, Hechos 26:18, Mateo 12:30, y según estos versículos, hay muchísimos más. La palabra del Señor nos da evidencia, nos da testimonio en su bendita verdad que el hombre incrédulo está amistado con Satanás, bajo la potestad de Satanás, bajo el dominio de Satanás, bajo el lazo del maligno, envuelto en la mentira, en el engaño. Y hablábamos de esta gran verdad dolorosa, ¿no? Que el diablo está amistado con los incrédulos hacen la voluntad de él, están bajo su lazo. Segunda Timoteo 2:26. Los incrédulos hacen sus deseos, Juan 8:44. El mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan 5:19. Están bajo su potestad, Colosenses 1:13. Satanás busca hacer todo lo que puede a sus amigos incrédulos, porque son sus amigos, pero para que ellos perezcan eternamente. Es la gran verdad. Sumidos en el engaño. Hace un momento un hombre pasó por aquí, me abordó y me dijo, mira, en tal lugar, en tal dirección, Cristo ya vino y ha venido y va a recorrer toda la tierra. Procuré hablarle algo, pero dijo, no, yo te estoy diciendo, yo te estoy enseñando. Hace un ratito le tuve que decir para que no se escuche, que vaya un poquito más a la esquina para poder hablarle. No pude hablarle, no pude predicarle. Y así, el engaño. El mundo entero está bajo el maligno y muchos están perdidos, muchos están endurecidos, hermanos, muchos. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, que Él dijo que pondría enemistad entre Satanás y la mujer, y que pondría enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y a lo largo de la historia de la humanidad vemos el desarrollo de esta gran y preciosa promesa de Génesis 3:15, por la cual Dios está deshaciendo o deshace las obras del diablo que está amistado con el ser humano que no tiene vida en Cristo. Y así tenemos, hermanos, ¿qué logró Satanás ahí en el jardín? Los resultados del primer pecado que hemos visto. Logró enemistar al hombre con Dios,
Ahora el hombre está bajo su esclavitud de Satanás, bajo su poder, bajo su reinado, bajo su tiranía de su reinado. Ahora está amistado con el hombre. El hombre murió espiritualmente, físicamente muere, y eternamente muchos mueren. Eso es lo que logró él. El hombre perdió justicia, santidad, ahora hay pecado y las consecuencias del pecado. Ahora la gente es esclava del pecado y así estábamos nosotros. Ahora hay mucha mentira, mucho engaño en toda esta tierra. Y así, en todo este tiempo, en los postreros tiempos, como nuestro Señor decía también en el libro de Mateo, en los tiempos postreros. Doctrinas de demonio, el universo fue maldecido. Hermanos, esto y muchas cosas más es lo que pasó ahí en el jardín del Edén. Pero, hermanos, Dios iba a levantar, a un adalid, a un vencedor, a la simiente de la mujer. Vendría de la mujer a deshacer todo esto, a lograr la amistad ahora del hombre para con Dios, a que ahora ya no esté bajo la esclavitud de Satanás, sino bajo el señorío de Cristo. Ya no bajo el poder y el reinado de Satanás, sino bajo el reinado de Cristo. Que ya esa muerte física, hermanos, ahora por la resurrección es vencida. La muerte espiritual, ahora las personas tienen vida, espiritual por medio de Cristo. La gente muere eternamente, pero Él trae vida eterna para muchos. ¿Se dan cuenta? Ese luchador, ese vencedor tenía que venir a herir en la cabeza a Satanás. Hermanos, a traer justicia y santidad a los suyos, a su pueblo, a deshacer las obras del diablo, a traer por medio de su Santo Espíritu la verdad a esta tierra. Y lo trae, hermanos. Y por medio de su Santo Espíritu, su bendita verdad es introducida en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta que es una lucha? ¿Se dan cuenta que es una guerra? ¿Se dan cuenta que cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza? Una gran lucha se libró. Una gran lucha se viene librando ahora también entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Dios pondría enemistad, el anuncio del pacto de gracia en las posteriores revelaciones acerca del vencedor de Satanás en el tiempo. Y a lo largo del tiempo, desde el jardín del Edén, Dios iba revelando, manifestando en su gracia, en su misericordia, en el pacto de gracia por el cual Él iba a traer a la simiente de la mujer. Y así, hermanos, vimos nosotros que muchos hermanos creyeron en la antigüedad. Adán creyó, lo creemos. Abel creyó. Y justamente por su fe fue muerto, asesinado por su hermano, la simiente del diablo. La simiente de la mujer, ¿verdad? Ahí, la simiente de la mujer, ahí, la simiente de la mujer, o la mujer, ¿quién era? Abel. Vemos a lo largo de muchos tiempos, hermanos, muchos hermanos nuestros, ¿no? De la antigüedad que eran salvados por esta bendita promesa, ¿no? Antes del diluvio, Seg, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jareg, Enoc, Matusalén, Lamec, y luego Noé, y luego viene el diluvio. Y esa luz bendita, como una estrella ahí, estaba resplandeciendo, Génesis 3:15, y estos hermanos nuestros creían en esa promesa y eran salvos por esa promesa, por creer en esta promesa de que vendría alguien a deshacer las obras del diablo que hemos mencionado hace un momento. Resplandecía, hermanos, en sus corazones. Creían y por fe eran salvados. Y así pasaba el tiempo y el Señor seguía revelando cada vez más su pacto de gracia y la venida de la bendita simiente de la mujer a nuestros amados hermanos que un día veremos cara a cara también. Nos veremos en la gloria a nuestros hermanos. No miraremos ahí a Abel. Oh, qué preciosa comunión será esa también. Entonces vimos ahí, hermanos, en los días de Abraham, ¿verdad? El anuncio de la venida del hombre en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando fuimos las semanas pasadas? Fuimos a Hechos 7, Hebreos 11, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22. Y Dios estaba revelando su pacto con Abraham, el pacto abrámico de quien venía la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Eso lo vimos, ¿verdad? Las renovaciones del pacto, las ratificaciones, las señales, las ampliaciones. Y así, hermanos, luego... Como tengo que avanzar, hermanos, tenía unas notas, pero vamos a seguir avanzando. En los días de Isaac, el hijo de Abraham, nuevamente en Génesis 26:3, ratifica el pacto de nuestro Señor y le dice a Isaac, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26:4. Sigue pasando el tiempo y ahora a su hijo de Isaac, el nieto de Abraham, Jacob. ¿Y qué le dice a Jacob? Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás a lo
occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Nuevamente, noten, hermanos, entonces ahí los hermanos de ese tiempo y el mismo Jacob, ¿qué haría? Venía de la simiente de la mujer. Era de mi abuelo Abraham. ¿De quién? Isaac. De Jacob viene. De ahí viene la simiente de la mujer. De ahí viene el tan esperado. Ese bendito viene y a través de él nosotros somos bendecidos. Viene ese vencedor que va a destruir y destronar a ese Satanás y a sus seguidores. Qué tremendo, hermanos. Vimos además también la profecía de Jacob antes de morir. Recuerda que él llama a sus hijos y él dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano la serví de tus enemigos. Génesis 49:8. Y acá vemos, hermanos, que entre líneas está dirigiéndose Jacob, ¿a quién? Al Mesías, a la simiente de la mujer. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vimos la semana pasada, hermanos, estos versículos. Fuimos también a ver Apocalipsis 5, del 5 al 6, y resulta de quien estaba profetizando Jacob, no era de Judá su hijo específicamente, sino estaba detrás la simiente de la mujer. Entonces, hasta ahí que teníamos, y aquí nos quedamos. Teníamos que el destructor de Satanás, la simiente de la mujer de Génesis 3:15, que vendría de Abraham, que vendría de Isaac, que vendría de Jacob, el que destruiría las obras de Satanás en el Edén, que destruiría a Satanás, su poder, su tiranía y a todos sus enemigos, que es también rey, vendría de la tribu de Judá. ¿Estamos, hermanos? Pero el tiempo seguía avanzando. El tiempo sigue avanzando y nos vamos a Deuteronomio 18, 15 al 19. Y ciertamente vemos ahí en el contexto a Moisés hablando y la gente, ¿verdad?, aborreciéndole, la gente recriminándole. Deuteronomio 18, desde el 15. Y nuestro Señor le dice a Moisés, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¡Qué tremendo! Si lo miramos con detenimiento, hermanos, el Señor le está diciendo profeta de medio de ti, de tus hermanos, es decir, de tus hermanos. Cuando dice tus hermanos, significa que es hombre también. Es un hombre. Profeta de en medio de ti, un profeta, el profeta de en medio de ti, de tus hermanos. Y luego dice, como yo. Y esa palabra como yo, o sea, ¿era entre los hermanos? Sí. ¿Qué significa eso? Era un hombre, ¿verdad?, de la nación de Israel. Pero luego dice, como yo. Oye, ya no es cualquier hombre. Ya no es cualquier hombre. Y vamos a seguir leyendo. Te levantará Jehová tu Dios. Qué importante, porque Génesis 3:15, ¿qué decía? Y pondré enemistad. Noten esta palabra, y pondré. Dios es el que pone la enemistad. Dios es el que hace la obra. Dios es el que salva. Qué importante. Y acá también dice, te levantará Jehová tu Dios. Es Dios quien trajo a ese profeta y envió a ese profeta al profeta, el profeta. Y luego dice, a él oiréis, como diciendo, a ti no te oyen, pues, pero a él sí oirán. Porque lo que él habla, los suyos, sus elegidos, sí le escucharán. Cuando habla a sus ovejas, cuando Cristo habla a sus ovejas, habla y enseña al corazón, no solamente a la mente, al corazón, y a él oiréis. Y cuando Dios le dice a ese profeta, a él oiréis, pues ese profeta que nos trae, ¿qué hacía un profeta? Traía la palabra de Dios. Ese profeta que es hombre, que es como Dios, a él le oímos nosotros desde nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Oye, ¿se dan cuenta? ¡Qué tremendo! Seguimos. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y nuevamente el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. O sea, como tú, Moisés, como tú, hombre. Y luego dice anterior, como yo, Dios. Y pondré mis palabras en su boca. Dios está diciendo, yo a ese profeta voy a poner mis palabras en su boca. Y hermanos, me voy un ratito
un ratito a Juan 12:49, y el Señor diciendo ahí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El profeta. Ese Cristo era el profeta. Cristo es el profeta. Si regresamos a Deuteronomio 18, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y amigo, amiga, en este punto, si tú no estás en Cristo, mira lo que te dice. El profeta es Cristo. Él viene a hablarte la voluntad de Dios. Pero si tú no lo escuchas, Él te pedirá cuenta en el día del juicio. Él pedirá cuenta, todo ser humano. Entonces dice la palabra también en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces notemos algo, hermanos. ¿Qué había hecho Satanás ahí en el Edén? Había introducido el engaño, la mentira. Tenía que venir alguien a destruir eso. ¿Y quién tenía que hacer eso? Satanás había venido a engañar a Eva. Alguien tenía que venir a hacer lo opuesto, a enseñar al corazón, a enseñar de parte de Dios. Tenía que ser el profeta. Por tanto, Deuteronomio 18 nos está hablando ¿de quién? De la simiente de la mujer también. O sea que, hermanos, la simiente de la mujer es también el profeta. Entonces, y nos vamos a Hechos 3:22. No quiero que de repente se distraigan si van mucho aquí y allá. Bueno, pueden hacerlo si son rápidos. Pero en Hechos 3:22 el apóstol Pedro, cuando está predicando, hermanos, en este gran sermón, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como mí. ¿Ve lo que dice Pedro? Lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Os levantará profeta de entre vuestros hermanos, hombre, como a mí. A él oiréis. Qué tremendo, porque es así. Cristo, hermanos, nosotros que somos salvos, un día nos habló al corazón. Él mismo nos habló al corazón, porque si no nos hubiera hablado solamente a la mente, hermanos, mucha gente escucha, ¿verdad? Mucha gente de teoría sabe, pero la pregunta es, ¿te hablaba al corazón? ¿Te hablaba ahí al profundo, al centro de tus emociones y pensamientos? ¿Y te ha librado de la esclavitud del pecado, de la tiranía de Satanás? ¿Te ha hablado? ¿Si te ha liberado? ¿Cristo te ha libertado? Si no te ha libertado, no eres verdaderamente libres. Entonces, pero miren aquí, Pedro predicando y diciendo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como mí. A él oiréis. Y en Hechos 7:37, Esteban, antes de morir, dice, este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, nuevamente, como a mí. A él oiréis. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo hasta el momento? En estos puntos, hasta los días, tiempo de Moisés, y sin hablar, hermano, de todo lo que está en el libro de Levítico, de todas las sombras, tipos, figuras que apuntaban al reino de Cristo y a la persona de Cristo y a la obra de Cristo. Entonces, en los días de Moisés vemos que el destructor de Satanás, la simiente de la mujer que vendría de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que destruiría las obras de Satanás en el Edén, a Satanás, destruiría a Satanás y a todos sus enemigos, y este profeta que es también rey, que vendría de la tribu de Judá, sería también el profeta de Dios levantado y comisionado por Dios y que sería como él. Y sigue avanzando el tiempo, hermanos, y nos vamos a los días de David. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 3. Nos vamos a los días de David. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 3. Natán, así es. Y claro, tiene que ver con la profecía que Dios le trae a David por medio del profeta Natán. Y dice, él edificará casa a mi nombre. O sea, el Señor le está diciendo a Natán que le diera la profecía, la palabra al rey David. Y dentro de esta palabra que le tiene que transmitir el profeta Natán dice, él edificará casa a mi nombre. O sea, alguien que iba a venir de David iba a edificar casa
a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Detengámonos un momento. Es decir, David está recibiendo esta información y el Señor le está diciendo que iba a levantar a alguien, iba a edificar casa a su nombre y que le iba a firmar para siempre el trono de su reino. O sea, un rey eterno, que tiene un trono, un rey eterno. Y si es un rey eterno, tiene un reinado eterno. Y si tiene un reinado eterno, tiene súbditos, reinados eternos. Y entonces estos súbditos, reinados eternos, tienen vida eterna. Pero ¿a través de quién Dios iba a destruir las obras de la muerte eterna, de la muerte espiritual y eterna? Según Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Por tanto, de quien está hablando 2 Samuel 7:13, es la simiente de la mujer. Pero ahora, hermanos, miren, qué interesante, es importante esto que yo les decía para que ustedes puedan ver lo siguiente. Vamos ahora a retroceder hasta el versículo 8 de 2 Samuel 7, ahí nomás. Pero el versículo 8 dice, ahora pues dirás, le está diciendo Dios a Natán, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. No se olviden, hermanos, que cuando le dice, dile esto a David, hay palabras que es exclusivamente para David, pero hay esta palabra que es para el antitipo de David. ¿Y el antitipo de David quién es? Cristo. Muy bien, Cristo. Entonces, mire, aquí seguimos en el 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Oh, mira, detrás de eso usted ve, ¿qué cosa? David y sus enemigos terrenales, ciertamente. Pero detrás de esto también tenemos que ver al gran antitipo, que es Cristo y sus enemigos. ¿Ya se dan cuenta que este lenguaje tiene que ver con Génesis 3:15? Porque ciertamente ahí vemos en Génesis 3:15 a David, vemos al vencedor, vemos a la simiente de la mujer que iba a destrozar y golpear la cabeza de Satanás. Bueno, seguimos aquí. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido. Noten esa palabra. Un pueblo, Israel, que nunca más sería removido. Si nunca más sería removido, es porque eternamente no sería removido. Y por tanto es porque tienen vida eterna. Pero nuevamente, ¿quién iba a destruir las obras de Satanás en Génesis 3:15? ¿Quién iba? La simiente de la mujer. Entonces la simiente de la mujer de quien se está hablando aquí en 2 Samuel 7. Entonces dice, no, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos la aflijan más como al principio. Y ciertamente, hermanos, nosotros somos el Israel espiritual. Y ciertamente, Satanás anda como león rugiente buscando a todo el mundo, a devorar. Sí, pero ciertamente si estamos en Cristo, el Rey de Reyes que tiene su trono estable para siempre, nunca será removido. Por eso a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se concatena todo esto? Entonces regresamos acá al versículo 11 ahora. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, nuevamente, ¿no? Noten el lenguaje. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. 12. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando mueras, David, cuando mueras, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Oh, iba a venir alguien del linaje de David, uno de su linaje, el hijo de David, un descendiente de David. Noten, miren el lenguaje. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, afirmar un reino. El cual procederá, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero según Génesis 3:15 y según los versículos anteriores que hemos leído, la profecía de Jacob a Judá, hermanos, estamos hablando del mismo rey. Estamos hablando de la simiente de la mujer. Estamos hablando de que ahora la simiente de la mujer, ¿quién es? Hijo de David. Vendría de David. Hermanos, qué precioso. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y nos podemos detener unos minutos aquí. Si para siempre tiene el trono de su reino, Él es un rey para siempre.
Él es un rey eterno. Entonces tienen reinados sus súbditos para siempre, sus súbditos por siempre, sus súbditos eternamente. Y entonces eso solamente lo puede ser aquel que venció a Satanás, la simiente de la mujer que destruyó, ¿verdad? Por decir así, la muerte eterna. Y nos viene a dar vida eterna. Ahora es nuestro rey que tiene un trono estable para siempre, eternamente y para siempre. Y nosotros seremos reinados por él eternamente y para siempre. Y luego dice, yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Podemos ver aquí detrás ya no al Señor Jesucristo. Podemos ver más precisamente al hijo de David. Aquí venía después de él, ¿quién era? Salomón. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Definitivamente no hablaba acá del que venía de David, su hijo Salomón. Acá hablaba de alguien más. Tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Un rey eterno, con súbditos eternos, con vida eterna, cuidados, salvados, reconciliados con Dios por la eternidad. ¿Se dan cuenta, hermanos, entonces? Entonces, en los días del rey, hasta este punto, vemos que el destructor de Satanás y de todos sus enemigos, la simiente de la mujer que vendría de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que destruiría las obras de Satanás en el Edén, que es también rey, que vendría de la tribu de Judá, sería también el profeta de Dios levantado y comisionado por Dios, y que sería como Dios, este vencedor de Satanás y sus obras, la esperanza de la simiente bendita, vendría del rey David, descendiente del rey David. De su linaje sería rey por siempre, con un trono estable eternamente. Es el hijo de David. Su pueblo nunca será removido, ni los inicuos lo afligirán más. Él aplastaría la cabeza de Satanás, y era la esperanza de cada creyente en esos tiempos y también ahora. Pero sigue avanzando el tiempo, hermanos. Y seguimos ahora en los días del rey David. En el Salmo 111, precioso salmo. Salmo 110, versículo 1. Podemos ir ahí, hermanos. Qué tremendo, qué preciosa es la palabra del Señor. Bellas palabras de vida estamos escuchando, hermanos. En los mismos días del rey David. Salmo 110:1. Y dice ahí, el rey David dice, ¿qué dice el rey David? Jehová dijo a mi Señor. Pregunta, hermanos. ¿Había alguien que tenía más poder que el rey David, terrenalmente hablando, en la tierra? ¿Había otro rey por encima de él? No, él era el rey. No había otro rey después de él. Pero él dice, Jehová dijo a mi Señor. O sea, él está hablando de dos personas. Dos personas. O sea, el rey David dice, Jehová dijo a mi Señor. En su mente hay dos personas. Dos personas. Jehová dijo a mi Señor. ¿Y qué le dice Jehová al Señor, a mi Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente, hermanos, vemos el mismo lenguaje. Hay enemigos del mi Señor, de quien habla aquí el rey David. Hay enemigos de mi Señor. Nos regresamos al Génesis 3:15. Ahí está el representante, la simiente de la mujer, que, hermanos, tiene su enemigo Satanás y sus súbditos. Qué tremendo, hermanos. Ellos nos remonta a Génesis 3:15, y vemos a la simiente de la mujer que tiene por enemigo a Satanás y sus súbditos. Por tanto, la simiente de la mujer es este mi Señor. Y si lo vamos, hermanos, si es necesario irnos a Mateo 22, capítulo 42, porque nuestro Señor Jesucristo habla de esto, hermano. Mateo 22, capítulo 42. Y nuestro Señor está hablándole a estos judíos, y a estos judíos les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Entonces están ahí, hermanos, espero unos segundos. Mateo 22, versículo 42. Entonces nuestro Señor le dice a los judíos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Es cierto? Sí, el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Vendría de David? Sí, está bien. ¿Es hijo de David? Sí, hemos visto hace un momento, de las entrañas del rey David, ¿verdad? Vendría la simiente de la mujer. 43. Él les dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es que, hermanos, miren, aquí está David.
Y David dice, dijo el Señor a mi Señor. Pero si la simiente de la mujer es hijo de David, ¿por qué le llama mi Señor? Con esto nuestro Señor le está diciendo a los judíos, sí, es hijo de David, pero también es Señor, es Curios, es Rey, autoridad, gobernador, es el Mesías, es el ungido, es Dios. Hijo de... ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Por eso dice, ¿no? Repito el 44, la palabra de nuestro Señor y Salvador. Dijo, perdón, 43, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Es que ciertamente no era solamente hombre. Venía David, sí, de las entrañas de David, sí, es hombre, sí. Vamos a ver más adelante otras profecías, sí, pero también es Señor, también es Dios, el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Pero noten también algo más de este versículo que dice, el versículo 1, ya de Salmos 110, regresamos a Salmos 110, hermanos, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Cristo, hermanos, cuando vino, la simiente de la mujer, y venció a Satanás, recibió un trono y está a la diestra de Dios. Dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En todo este tiempo, sus enemigos serán puestos por estrado de los pies de Cristo. Cristo golpeará, herirá la cabeza de todos sus enemigos, no solamente Satanás, de todos sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? El que dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Si estás en Cristo, estás unido a Él. Eres de Cristo, eres su amigo, estás reconciliado con Dios. Si no eres de Cristo, si no eres cristiano, eres su enemigo, porque el Señor dice, Él no dice, el que no es conmigo, Él no dice, bueno, está bien, no, Él dice, si no es conmigo, está contra mí, o es uno o es lo otro, no hay un intermedio, no hay una sola persona en la tierra que esté en un estado neutro, no, o es creyente o es su enemigo. Y el Señor dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué importante, ¿no? Qué importante que tengamos presente esto. Versículo 2 de Salmo 110. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Nuevamente, hermanos, notemos. Génesis 3:15. Domina en medio de tus enemigos. Así que toda persona incrédula que está sin Cristo, que no tiene la verdad, que no ama a Dios, que no ama a Cristo, porque la única manera de amar a Dios es amando a Cristo, por medio de Cristo, es enemigo de Dios y Dios lo denomina tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Lo que estamos haciendo, hermanos, hoy día, voluntariamente. ¿Alguien nos trae arrastras? ¿Alguien nos obliga? Oh, hermanos, voluntariamente. Amamos, ¿verdad? No es que Él nos obligó, Él cambió nuestra voluntad y ahora, hermanos, le amamos sin haberlo visto. Le deseamos y amamos sus mandamientos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué tremendo, hermano. Seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando. Ahora, Dalí, la simiente de la mujer, que es, hermanos, el hijo de David, que viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá, ¿verdad? Que es el profeta. Ahora nos dice que es también, ¿quién? El sacerdote para siempre. Para siempre es nuestro sacerdote. Qué precioso, hermanos. Y nos vamos ahora, hermanos, porque el tiempo siempre nos queda corto, ¿verdad? Aunque vamos a ir al versículo 5 del Salmo 110. Dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Noten el lenguaje nuevamente, hermanos. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Versículo 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas. ¿Quebrantará las cabezas? Herirá la cabeza. ¿De quién? De Satanás y de su simiente.
quebrarás las cabezas en muchas tierras. Así que, hermano, entonces aquí, la simiente de la mujer vendría del rey David, sería rey por siempre, con un trono estable eternamente. Es el hijo de David, su pueblo nunca será removido, ni los inicuos lo afligirán más. Esa simiente de la mujer es Señor también, es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el que quebrantará a los reyes, el que quebrantará las cabezas en muchas tierras, dominando a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. Es un resumen, hermano. Así es. Y sigue avanzando, hermanos. Salmos capítulo 2. No he dado acá, digamos, no le he dado, digamos, históricamente, en tiempo, cronológicamente los salmos, a propósito, ¿ya? Porque esto sabemos que también es el salmo del rey David. Y Salmos 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y eso es lo que pasa, hermanos. La gente se amotina, la gente tiene su manera de pensar, la gente tiene su doctrina, la gente dice no hay Dios en el mundo, la gente quiere pensar como quiere, la gente dice, piensan cosas vanas. Luego en el versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Así está el mundo, así vive el mundo, contra Dios y contra su ungido, que es Cristo, diciendo, ¿qué dicen? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significa eso? Rompamos sus ligaduras, es decir, como si hubiera una ligadura del cielo hacia nosotros. No quiero saber nada, rompamos esta ligadura, no quiero saber nada de los mandamientos de Dios. Yo quiero vivir a mi manera, yo quiero hacer lo que me agrada, yo quiero vivir esta vida porque la vida es corta. Y por ahí dice, ¿no? Diosito, así. Pero realmente están rompiendo sus ligaduras de Dios. Y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué dice en el 4? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hermanos, que es una necesidad, ¿quién puede contender contra Dios? ¿Qué somos nosotros? El mundo que está amistado con Satanás, realmente, hermanos, es necio. Porque en el día de la ira, en el gran día de la ira, no va a poder hacer nada. Buscará un monte para esconderse y no podrá. Querrá morir y no podrá. El que morará en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y miren el 6. Es Dios hablando. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey. Pero su rey es su ungido. ¿Y quién era el rey con un trono eterno? La simiente de la mujer, Cristo. Y entonces Salmos 2:1, ¿de quién nos habla? Del Mesías, de Cristo, la simiente de la mujer. Hermanos, y llegamos al versículo 7, y aquí es el Hijo hablando. Qué precioso salmo. Es el Hijo hablando. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Esta es palabra de Cristo. Esta es de Cristo. Cristo está diciendo, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cristo le ha engendrado eternamente por el Padre, el Eterno. Dios bendito, hermanos, qué precioso. Él dice, pero Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y antes que decía, era el rey. Entonces, hermanos, Jesús está publicando el decreto eterno respecto a su oficio regio de rey. Dijimos hace rato, profeta os levantará, profeta. Luego, sacerdote para siempre según el orden que sé, sacerdote. Y ahora, rey, el Hijo de Dios, que venía de parte de Dios como Dios. Es profeta, sacerdote y rey. Qué tremendo. Todo lo que Adán fue puesto ahí, pero en todos los tres cayó. Oh, hermanos, aquí viene nuestro Señor entonces ungido en la eternidad como rey, el Hijo eternamente engendrado del Padre, no creado de ninguna manera. Y en el versículo 8, ¿qué dice? En el Salmos 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantaré con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, notemos este lenguaje. Notemos este lenguaje, amigo, amiga, qué importante. Es un lenguaje de contienda, es un lenguaje de lucha, es un lenguaje de justicia, es un lenguaje de que Dios va a hacer justicia porque Él está irado con el impío todos los días. Él va a derramar su copa llena de ira en el día de la ira.
Corre a Cristo, la simiente, la mujer, la única esperanza. Lo quebrantarás con vara, y dice, los quebrantarás. Ahí está metido Satanás, está metido todos sus secuaces, todos los demonios y todos los incrédulos que van a perecer ahí. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Una vasija de alfarero, ¿cómo se desmenuza? ¿Demora o es sencillo? Es rapidito. Y por eso dice en el 10, miren nuevamente, qué misericordioso Dios. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Yo te digo a ti, amigo, amiga, por favor, sé prudente, admita amonestación, sirven a Dios con temor, por favor, te rogamos una vez más. Versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué bienaventurados somos, hermanos, porque confiamos en Él. Bendito Señor, que confiamos en Él. Él nos dio esa convicción. Él nos trasladó al reino de su amado Hijo cuando estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Bienaventurados son los que en Él confían. Y ahí vemos detrás de esto a quién, a la simiente de la mujer. Entonces, hermanos, la simiente de la mujer, que es el que quebrantará a los reyes, el que quebrantará las cabezas de muchas tierras, pero también la simiente de la mujer es el Hijo de Dios, es el Rey eterno ungido como Rey del reino de Cristo, y es el que quebrantará con vara de hierro, pues la simiente de la mujer heriría en la cabeza de Satanás. Génesis 3:15, qué precioso pasaje. En los días del profeta Isaías, estamos avanzando en el tiempo, hermanos. Si me permiten, ¿estamos con el tiempo? Sí, estamos con el tiempo. Isaías 7:14. Vamos, Isaías 7:14. Avanza el tiempo, hermanos, y nuestro Señor le place dar mayor revelación a su pueblo. Al Señor le place dar revelación a su pueblo. Y dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué decía Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer descendía a la mujer. Ya Génesis 3:15 no habla de que iban a ser de una manera especial, porque dice la simiente de la mujer, iba a venir de la mujer. Y llegamos a Isaías 7 y dice, la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pero ¿recuerdan lo que vimos anteriormente? Que era el hijo, la simiente de la mujer era el Hijo de Dios. Era Dios, Señor, el profeta, el sacerdote que venía de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ahora dice que Dios con nosotros, que también es un hombre porque va a venir de la Virgen que concebirá. Entonces Isaías 7:14 nos habla de quién. De Cristo, de la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Ahí está, el que vino de la Virgen que concebiría, de la simiente de la mujer. Un niño nos es nacido, de simiente de la mujer. Claro, un niño viene de una mujer. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, qué tremendo pasaje del Señor. Qué precioso pasaje, porque nos está diciendo que el niño que nace de la mujer virgen también es Dios fuerte, Padre eterno, consejero, admirable y príncipe de paz. Vino a traer paz, porque ¿qué originó en el Edén, en Génesis 3? Satanás. Guerra, enemistad del hombre contra Dios. Y este varón de dolores, no quiero adelantarme, este precioso simiente de la mujer es el príncipe de paz. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz. Lo dilatado de su imperio. Noten ese lenguaje, lo dilatado. ¿Qué significa lo dilatado? Usted tiene un fierro aquí, lo pone al calor y ¿qué hace? Se dilata, ¿verdad? Se dilata. Lo dilatado de su imperio. Un imperio grande, inmenso. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Se dan cuenta cómo concatena todo? La simiente de la mujer, ¿verdad? Es el profeta, el sacerdote, el rey. Viene del rey David. Aquí lo está diciendo, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero seguimos avanzando, hermanos, y nos vamos a Isaías 53. Isaías 53. Y hermanos, ciertamente, dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero luego dice, y tú le herirás en el calcañar. Nuestro Señor Jesucristo, que venía, el profeta, el sacerdote y rey, el Hijo de Dios, el Hijo de David, iba a ser herido en su calcañar. Su calcañar, hablando de su humanidad, ¿verdad? De su parte, vamos a decir, entre comillas, débil, su humanidad, o frágil, por decir así, iba a ser herido, porque Génesis 3:15, y tú le herirás en el calcañar, y Satanás le hirió en el calcañar. Sí, hermanos, Dios mediante, si nos da tiempo, la siguiente semana lo veremos. Pero ¿qué dice Isaías 53? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, acá las iglesias de estos días dirá, pues, tan difícil que creen tu anuncio. No, sácale una oración, repítele y ya está. ¿No? El evangelicalismo se ha convertido en eso. Ese no es evangelio. Es aborrecible y es detestable esa manera de actuar. Y me causa mucho dolor porque mucha gente es engañada. Sin que ni siquiera se predique el evangelio, sino cualquier mensaje sensiblero, llaman a levantar las manos y la gente levanta las manos y salen al frente y repiten la oración del pecador recibiendo a Cristo, ya lo declaran salvo. Después de unos días lo bautizan, después de unos meses lo bautizan y le dicen, nadie te puede decir que no eres salvo. Y ahora le dan su hojita para que pueda diezmar, su número para que pueda diezmar. Y no les importa más la salvación de esa persona. Pero Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Hermanos, ¿quién realmente ha creído nuestro anuncio? Isaías está diciendo, pero ¿quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Jehová? Porque es un brazo, esto nos muestra, el brazo de Jehová nos muestra el poder de Jehová. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese brazo poderoso, el poder omnipotente de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado, hermanos, este poder tan grande, como dice el apóstol Pablo en Efesios? La supereminente grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos. Pero sigue hablando Isaías 53, hermanos. No tengo más tiempo para ahondar más aquí, este precioso capítulo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. Ahí está. Ahí está. El ser humano, ahí en los tiempos, su pueblo, ¿no? Él vino a los judíos, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él lo es. No tiene atractivo para nosotros. Nosotros no pensábamos que era nosotros, nuestra mente queríamos un Mesías que nos salve del yugo de los romanos y queremos reinar aquí. Dice, más inatractivo para que le decíamos. Y nosotros, hermanos, antes de que el Señor nos salvara, no nos importaba nada Cristo, ¿verdad? Ahí estábamos metidos ahí también. Y ciertamente ahí está la herida en su calcañar de nuestro Señor, de la simiente de la mujer. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Noten esas palabras. Desprecio, desechado. Un desecho, hermanos, para el hombre. Increíble, es un desecho. No, ¿de qué sirve? No, es un amuleto. No quiero ese amuleto. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, quebrantado. Toda su vida quebrantada de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, ¿ve usted la herida en el calcañar de la simiente de la mujer? Aquí está, hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Ahí está herida en su calcañar. Y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, herido en su calcañar, hermanos. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido en su calcañar, por herido de Dios y abatido. Ahí está, ciertamente, fue herido en su calcañar. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Y por quién también? Por sus huestes. Por sus huestes. Cuando estaba nuestro Señor ahí, ¿verdad? Pilato lo entregó. Herodes se burló. Los judíos lo rechazaron, le menospreciaron. Si eres el Cristo, desciende y sálvate a ti mismo. Así, hermanos. ¿Lo ven ahí? Herido en el calcañar. Génesis 3:15. Ahí está, hermanos. Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Qué tremendo, hermanos. Herido en su calcañar, en su humanidad, una herida, pero no mortal. No fue mortal en definitiva. Ciertamente murió, pero él inmediatamente, después de unos días, resucitó. Y su cuerpo no vio corrupción. Estaba reposando unos días. Y salió victorioso. Fue herido en su calcañar, pero no fue herido en su cabeza. Herido en su cabeza fue ¿quién? El diablo. ¿Y a qué le espera al diablo? Vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Ser echado en el lago de fuego ardiendo por siempre, eternamente. Hermanos, pero él, Cristo, ¿recuerdan? Sería herido en su calcañar, moriría, pero viviría eternamente. Tendría un reino eterno. ¿Recuerdan que leímos las otras profecías? Un reino perpetuo, un reino estable. Viviría, resucitaría, viviría por siempre, un rey por siempre con los suyos, sus súbditos, por siempre. No sin antes sufrir. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, no fue herido por sus pecados, porque él nunca pecó ni salió engaño en su boca. Fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra culpa. Hermanos, en definitiva, él sufrió ahí por nosotros. Hermanos, no miremos nada más los judíos, los romanos, que este y el otro, no. Él estuvo ahí por nosotros, por nosotros. Su obediencia pasiva y activa para tener justicia, nosotros, justicia de Dios en él. Hermanos, qué precioso este Adalí, este vencedor de Satanás, herido por nuestras rebeliones. Ahí está, herido en el calcañar, molido por nuestros pecados. ¿Saben ustedes, tienen idea de lo que es molido? ¿Alguna vez han molido algo? ¿Triturado para que quede en polvo? Hermanos, su alma fue afligida hasta la muerte. Nuestro Señor, y lo hizo por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, ahora para estar en paz con Él, fue sobre Él, para estar en paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido en el calcañar, hermanos. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Herido en el calcañar. El siervo sufriente, el varón de dolores, experimentado en quebranto. Angustiado él y afligido, herido en el calcañar. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue muerto. Fue muerto, ¿verdad? Murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. ¿Y por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué lo quebrantó? Porque Él estaba, hermanos, como representante nuestro, estaba ahí, ¿verdad? Estaba recibiendo lo que nosotros deberíamos recibir. El castigo eterno. Él estaba recibiendo, hermanos. Qué precioso, ¿no? Salvador, herido en su calcañar. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Versículo 10. Sujetándolo a padecimiento. Por todos lados vemos aquí, herido en su calcañar. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Oh, dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. No dice que ahí queda muerto. No, dice verá linaje. Vivirá por largos días, o sea, vivirá eternamente, y así Cristo vive eternamente ahorita. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Su alma fue afligida hasta la muerte y ve el fruto de esa aflicción. Él ve a los suyos siendo salvados y se goza porque ama a los suyos. ¿Y cómo queda? Satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hermanos, Él derramó su vida. Aquellos animales que se ofrecían en sacrificio en el Antiguo Testamento derramaban su sangre. ¿Cuánta sangre en todas las fiestas y sacrificios de paz, expiación? ¿Cuánta sangre? Derramaban su sangre. Moría. Y Cristo así derramó su vida. ¿Hasta qué? Hasta la muerte.
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La simiente de la mujer, hermanos. Por todos lados hemos leído aquí, ¿qué cosa? El que tiene un trono por siempre, que vivirá por largos días y verá el fruto de la aflicción de su alma, no es otro, hermanos, que el que vemos en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. ¿Estamos? Sigue pasando el tiempo. En los días del profeta Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿De quién venía de Judá? La simiente de la mujer. Y luego dice aquí, de ti me saldrá el que señalará Señor en Israel. Ya, ¿quién es, hermanos? Cristo, la simiente de la mujer. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo, que es hombre y es Dios, el Hijo de Dios, el profeta, sacerdote y rey. ¿No? Hermanos, ¿se dan cuenta? Ahí está. Y el Señor seguía anunciando. Nos vamos a Jeremías 23, versículo 5. Jeremías 23, versículo 5. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Ahí ya le va a estar dando luces usted, hermano. ¿Quién vendría de David? Su hijo David, que vendría de sus entrañas, que tendría un trono estable por siempre. ¿Quién venía? La simiente de la mujer. Ahí está. Y reinará como rey. Ahí está. ¿Quién iba a ser rey eterno? La simiente de la mujer. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Nosotros, hermanos, su pueblo, habitamos confiados. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Qué tremendo, hermanos. Dice, la primera parte dice, levantaré a David, renuevo justo. Y la última parte dice, le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Ven ustedes la humanidad y ven ustedes la divinidad de la simiente de la mujer? Y nos vamos a los tiempos del profeta Daniel. Daniel capítulo 7. Y en Daniel capítulo 7, hermanos, ya estamos ahí, espero. 4 veces. Sí, ciertamente, en esta visión del profeta Daniel, en esta visión observa 4 bestias. La primera, dice el versículo 4, versículo 4, era como un león. En el versículo 5 dice otra segunda bestia. En el versículo 6, otra semejante a un leopardo. Y en el versículo 7, la cuarta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, aquí está hablándonos de todo lo que sucede en estos tiempos y sucederá hasta la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la Babilonia, estamos hablando de este poder gobernante que existen en todos los tiempos, anticristo, antidios, doctrinas en contra de Dios. Todo lo que vemos en esta tierra, hermano, la injusticia, el soborno, la corrupción, todo esto aquí está denotado como las bestias. Para resumirlo en unas palabras, hermano, porque no tenemos el tiempo para hablar más de esto. Pero luego Daniel dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Cómo es eso? Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Hay un vencedor, hermanos, es el lenguaje de toda la Biblia, hay un vencedor. No se olviden, Génesis 3:15 nos habla de un luchador, de un vencedor, de un adalid, de un rey, de un profeta, del sacerdote, del rey, la simiente de la mujer, el hijo de David, ¿verdad? Ese que vendría y nacería de una mujer virgen. Ese, hermanos, es el precioso Señor Jesucristo, quien vence a todo, como leímos en Salmo 2 también, que vence a todos sus enemigos, empezando por su cabeza, que es el diablo, el enemigo de Dios. Es el mismo lenguaje.
Y por eso dice aquí en el 13, vamos al 13 para avanzar, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el que podría vencer todas estas obras de Satanás y a todos estos enemigos? Uno, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hermanos, y ciertamente el Señor Jesucristo vendrá también, digo, noten esta palabra, también en su segunda venida, hermanos, no en las nubes. Todo ojo lo verá, pero noten el lenguaje que hemos leído aquí. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, un reinado eterno, un trono estable por siempre, eterno, con súbditos por siempre, y no puede ser otro que la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Y su reino uno, que no será destruido. ¿Verdad, hermanos? Ahí está, golpeando, hiriendo la cabeza de Satanás. En los días del profeta Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Noten, hermanos, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es eso que Jehová de los ejércitos dice, levántate contra el hombre compañero mío? ¿Quién es compañero de Dios, el Eterno? ¿Quién tiene compañía eterna con Jehová? Si no es el ungido, si no es el Mesías. Pero mira, el Señor dice, el Señor da la orden, levántate, oh espada. Y si dice levántate, era porque en un momento no estaba levantada. O sea que había un momento en el cual tenía que levantarse esa espada cuando Cristo vino. Mucho por hablar, hermanos, no puedo darme el tiempo para explicar más este versículo, pero el Señor está diciendo levántate, le está dando la orden, entregado en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Cristo. Levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Quién es el pastor? Si Satanás lo que logró en Génesis 3, hermanos, ¿verdad? Subyugar y tener su trono sobre los hombres, hay otro que tiene que enseñar al corazón y pastorear y guardar y cuidar a sus ovejas. Ese es el pastor. Así que Zacarías 13:7 nos habla de la simiente de la mujer. Oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor. Y eso fue lo que pasó. Se levantó la espada. Fue herido en el calcañar. Hiere al pastor. Fue herido en el calcañar. Y serán dispersadas las ovejas. Ahí está. Eso fue lo que pasó, ¿verdad, hermanos? Malaquías 3:1. Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifiesta? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Noten, hermanos, qué tremendo, ¿no? Primero el Señor está hablando de su venida, de otro, y luego acá dice, y vendré a vosotros para juicio. Qué tremendo, ¿no? Porque es Dios, porque el enviado es Dios, porque dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, qué interesante, hermanos. En el versículo 1 dice, yo envío, dice Dios, y en el versículo 1 dice, mi mensajero, pero en el versículo 5 dice, vendré. Entonces, hermanos, así como muchos otros pasajes más nos muestran
la revelación de Dios al respecto de su pacto de gracia, la venida de la simiente de la mujer a través de cuántas profecías. Y para resumir, hermanos, entonces lo que tenemos es que el destructor de Satanás, la simiente de la mujer, que vendría de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que destruiría las obras de Satanás en el Edén, que es también rey, que vendría de la tribu de Judá, sería también el profeta de Dios levantado y comisionado por él, y que sería como él. Este es el vencedor de Satanás y sus obras, la esperanza de la simiente bendita. Vendría del rey David, sería rey por siempre, con un trono estable eternamente. Es el hijo de David. Su pueblo nunca será removido, ni los inicuos lo afligirán más. Esa simiente de la mujer es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el que quebrantará a los reyes, el que quebrantará las cabezas en muchas tierras, dominando a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. Pero también esta simiente de la mujer es el Hijo de Dios, es el Rey eterno, ungido como Rey del reino de Cristo, y es el que quebrantará con vara de hierro, pues la simiente de la mujer heriría en la cabeza de Satanás. Vendría de Belén, sería Señor. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es por tanto Dios mismo, pero también es el siervo sufriente. Vendría de una mujer virgen. Es hombre, es Dios, es el Hijo de Dios, que aplastaría a Satanás y a sus enemigos. El Salvador de Israel espiritual, justicia nuestra, el Hijo del Hombre que viene con las nubes y tiene todo el dominio eterno, que nunca será destruido. Gloria y reino por siempre, que sería herido en su calcañar. La espada contra el pastor es la herida contra su calcañar, pero que vivirá para hacer juicio contra todos los pecadores impenitentes. Hermanos, es un resumen de los pasajes que hemos leído y es un extracto de lo que podemos ver, y ciertamente, si nos vamos al Nuevo Testamento, ya no tenemos tiempo para ello, y vemos al ángel Gabriel anunciando a María, que estaba desposada, pero que era virgen todavía, y viene ahí el gran Salvador, la simiente de la mujer. Precioso, hermanos, ahí vino nuestro Señor. Y Él vive y reina, y Él está entronado, sentado, como dice el Salmo que hemos leído, sentado a la diestra de Dios, hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Así que todo lo que Él ha determinado, hermanos, se está haciendo. Sin haber pecado en Dios, el pecado está en el hombre, la maldad está en el hombre, el rechazo está en el hombre, porque te decimos el mensaje del Evangelio: vuélvete a Cristo, reconcíliate con Dios. Si tú no lo quieres hacer, es tu pecado. Corre a Cristo, por favor, si no estás en Cristo. Hoy, para que no te endurezcas por el engaño del pecado. Yo te ruego una vez más, por favor, si no estás en Cristo, corre a Cristo. De Él hemos hablado hoy día. Toda la Biblia nos habla de Él, la simiente de la mujer, que vendría a deshacer las obras del diablo, pero sería antes herido. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.